Buenas noches. Bien, arranquemos. Ya se nos unirán los demás. Compartiré pantalla completa porque no sé por qué razón no me da espacio para compartir solamente una ventana. Ok. Comencemos entonces. Nos vamos a ir hasta que se me descargue mi computadora. Ahí pueden ver ustedes cuánta carga me queda. Bien. Hablemos del balanceo estático. Sabemos perfectamente que los sistemas en rotación, un eslabón en rotación puro, un mecanismo o un eje que está en rotación, debe de ser balanceado, obviamente para evitar pues vibraciones indeseadas. En más de alguna ocasión hemos hablado, escuché un clic, jóvenes, ¿qué pasó por ahí? Es que cuando tengo la ultra barra de energía, no fuimos. Ok, bien. Pues les decía que en más de alguna ocasión hemos hablado de las vibraciones y sabemos que las vibraciones en todo sentido son indeseables porque generan fatiga, generan fallas, grietas, etcétera. Entonces las vibraciones siempre procuramos eliminarlas, a menos que el mecanismo o el sistema del que estemos hablando justamente esté diseñado para vibrar. Es el caso de las compactadoras, de las vibradoras, de las tamizadoras también, ¿verdad? Que es justamente el objetivo, que vibre. Una tamizadora, pues digamos, para colar piedra, su objetivo es que vibre, para que pueda separar las piedras de diferente tamaño junto con la arena. Una compactadora de concreto, su idea es que vibre. Pero en general, las vibraciones son, pues, indeseadas, porque generan fallas prematuras. El balanceo estático también recibe el nombre de balanceo en un solo plano. Y usted dirá, bueno, si estamos hablando de un elemento que rota, al rotar no está específicamente estático, sino que está en rotación. Una rotación pura, por ejemplo. ¿Por qué se le denomina balanceo en un solo plano? Se le denomina balanceo en un solo plano porque vamos a considerar que los elementos que pueden ser sometidos solamente a balanceo estático son elementos cuyo grosor es relativamente pequeño. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, un engrane de grosor relativamente pequeño puede ser balanceado estáticamente sin ningún problema. Una polea, por ejemplo, una polea que su espesor comparado con su diámetro o el espesor de la polea comparado con el radio, pues es relativamente pequeño. Entonces, con un balanceo estático es suficiente. Algunos dirán, por ejemplo, las llantas de las bicicletas no se balancean. Pues las llantas de las bicicletas sí se balancean. Tal vez la que utilizamos nosotros para dar aquí una vuelta por el barrio, por la colonia, que son bicicletas relativamente sencillas, no son profesionales, pues no es necesaria balancearla. Nosotros ni siquiera adquirimos una velocidad, digamos, decente en una bicicleta de estas. Pero una bicicleta de alto desempeño, cuyo conductor genera cierta velocidad, es necesario balancearla porque generará vibración. Una llanta de una motocicleta, y aquí voy a hacer una separación. Por ejemplo, la mayoría de las motos, sus llantas son angostas, no todas, pero la mayoría, las comunes y corrientes, sus llantas son angostas. Una llanta de una motocicleta con un balanceo estático es más que suficiente para eliminar las vibraciones, o como dice por aquí, para eliminar las fuerzas, creo que no lo copié por acá, fuerzas y momentos de sacudimiento.
que generan vibración. Las llantas de un vehículo son bastante anchas. Si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ver cómo balancean la llanta de un vehículo, se dará cuenta que agregan pesas en ambos orillas del ring, la orilla externa y la orilla interna, para poderlo balancear. Por lo tanto, es un balanceo en dos planos, el plano de la orilla externa y el plano de la orilla interna del ring. Entonces, un balanceo en un solo plano, basta con agregar un solo contrapeso para eliminar las fuerzas indeseadas. A eso denominamos un balanceo en un solo plano. Si vemos por aquí, entonces, otro nombre que recibe el balanceo estático es balanceo en un solo plano, lo que significa que las masas que generan las fuerzas de inercia están o casi están en un solo plano. Ese balanceo, pues, es la técnica para corregir o eliminar las fuerzas o momentos de inercia que realmente no necesitamos. Ya dijimos que esas fuerzas y momentos de inercia indeseados, que hablábamos en el capítulo anterior, que lo llamábamos como fuerzas o momentos de sacudimiento. Permítanme, le paso lista a Moisés. Las vibraciones causadas por el desbalanceo aumentan los esfuerzos en los componentes y someten a los rodamientos a cargas repetidas que provocan la falla prematura por fatiga en las piezas. Permítanme un segundito, ¿alguien más quiere ingresar? Mencionábamos hace un momento que se le conoce como balanceo estático, aunque el objeto, pues, está en movimiento. Normalmente, cuando se balancea un cuerpo, tiene que someterse a su movimiento rotacional para poder determinar el lugar donde se debe de agregar el contrapeso para eliminar el balanceo, o donde se debe de eliminar masa, porque son las dos formas de balanceo. Podemos agregar masa o podemos eliminar masa para poder balancear. En el caso de las ruedas de los vehículos, se agrega masa para poder balancearse. Sin embargo, no siempre es necesario agregar masa. Puede también eliminarse masa. El requisito del balanceo estático es que la suma de todas las fuerzas en el sistema móvil debe ser cero. Y usted dirá, bueno, y si estamos hablando de que debe de ser cero, ¿por qué estamos aplicando nuestra segunda ley de Newton? Nuestra segunda ley de Newton, pues, no habla de que las fuerzas es igual a cero, sino a masa por aceleración. Si nosotros despejamos un poquito de nuestra ecuación de la segunda ley de Newton y la igualamos a cero, como usted lo puede ver por ahí, permítanme que alguien más esté queriendo ingresar. Roberto, ¿cuál de los dos Robertos ingresó ahorita? ¿Roberto Morán o Roberto Rivera? Pero No le logré escuchar. ¿Morán o Rivera? Rivera ahí. Rivera, listo. Si nosotros realizamos un pequeño despeje, como el que usted mira aquí en pantalla, logramos igualar nuestra segunda ley de Newton a cero. Y usted dirá, ¿y eso es estático? Bueno, se le conoce como un sistema estático, aunque realmente sabemos que está rotando. Pero ya iremos a la pizarrita a explicar ese detalle y por qué sucede. Y este recordatorio que tenemos ahí también lo iremos a la pizarrita a explicar. Algunos ejemplos de dispositivos comunes que es necesario balancearlos estáticamente, y con su balanceo estático es más que suficiente para eliminar las fuerzas y momentos de sacudimiento, son los que tenemos ahí: un engrane simple, una polea, una rueda de una bicicleta, una motocicleta, un volante también, una hélice de un avión o una hélice de un ventilador, una rueda de aspas de una turbina, no el conjunto completo de las
de la turbina, sino solamente una de ellas. Y por ahí dice que el común denominador de todos estos dispositivos es que son cortos en la distancia axial, o sea, su grosor es poco, en comparación pues con el radio del mismo. Si el grosor del elemento es relativamente pequeño en comparación con el radio o con el diámetro del elemento, entonces con que lo balanceemos estáticamente es suficiente para poder eliminar fuerzas y momentos de sacudimiento. Podemos ver por aquí que las llantas y los rines de los automóviles pues no cumplen esta condición. Son bastante anchos y de hecho algunas personas en sus vehículos deportivos colocan rines y llantas aún más anchas todavía, reduciendo más esa probabilidad de un balanceo estático. Si lográramos balancear estáticamente la rueda de un vehículo, se reducirían las fuerzas y momentos que generan vibración, pero no sería suficiente. ¿Por qué razón? Pues porque son relativamente gruesas en comparación con su radio. Si analizamos la imagen que tenemos por ahí en el lado izquierdo, podemos ver un elemento en forma de V, un eslabón, es un solo eslabón en rotación pura, en forma de V. Si nosotros dividimos este eslabón en dos segmentos, el segmento de masa 1 y el segmento de masa 2, y lo modelamos como un sistema concentrado, cuyo centro de gravedad, donde la masa está concentrada en el centro de gravedad, y esa masa está unida al punto pivote, al punto de rotación, con una varilla de masa despreciable. Si usted recuerda el primer parcial hablábamos que cuando modelamos nosotros un sistema, podemos asumir que la masa está concentrada en el centro de gravedad. Y esa masa está unida a su punto de rotación por una varilla de masa despreciable. Obviamente sabemos que desde el punto de vista físico eso no es posible, pero para poder modelarlo y trabajar sí es posible. Pues cada una de estas dos masas está concentrada en su centro de gravedad y están rotando alrededor de nuestro punto pivote. Si nosotros calculamos el centro de gravedad global, lo podemos ver por aquí, ese centro de gravedad global estaría desplazado. Cuando ponemos a rotar ese elemento, el centro de gravedad global va a ser quien generará vibraciones, generará fuerzas y momentos de sacudimiento. ¿Cuál es nuestro objetivo para poder balancearlo? Tomar el centro de gravedad global y llevarlo hasta el punto de rotación. Si un elemento está rotando justamente en su centro de gravedad global, el punto de rotación y el centro de gravedad global están justamente en el mismo punto, no habrá fuerzas ni momentos de sacudimiento, o sea, no habrá vibraciones. Cuando nosotros queremos balancear este elemento, entonces debemos de llevar el centro de gravedad global al punto de rotación. Y con eso eliminamos lo que es los momentos y las vibraciones. Usted puede ver por allá arriba el centro de masa global en movimiento, pues está desplazado. Ese centro de gravedad está desplazado y nuestra idea es volverlo al punto de rotación. En la imagen del lado derecho no encontré una imagen más bonita que esa, por eso se mira así un poquito pues deteriorada. Ahí podemos ver alguna técnica simple desde el punto de vista empírico, pero muy acertado para poder balancear, por ejemplo, ese volante. Podemos ver que el disco es delgado, ese volante es bastante delgado. Eso significa, permítame, alguien más quiere ingresar. Eso significa que ese volante lo podemos balancear estáticamente y con ese balanceo estático es más que suficiente para poder eliminar su desbalanceo.
podemos ver que la distancia axial, o sea, el grosor en el eje Z, es relativamente pequeño. Si vemos aquí en la lectura, dice se puede conducir experimentos sencillos para determinar si el volante está estáticamente desbalanceado de la manera siguiente. Podemos hacer rodar ese disco o ese volante suavemente impulsándolo con la mano y dejarlo rodar libremente hasta que alcance el reposo. Lógicamente, estos dos filos de cuña que se representan como prismas en la imagen deben de estar perfectamente nivelados y el eje que tenemos ahí tiene que estar perfectamente derecho. Entonces, si tenemos el eje montado en los filos de cuña y el volante montado en el eje, damos un pequeño impulso, obviamente el eje va a rodar suavemente, pero va a llegar un momento en que se detiene. Cuando se detiene, significa que tenemos un exceso de peso justamente en el punto donde se detiene. Chavos, vamos a ver. Permítanme paso lista. Y como dice por ahí, a continuación, vamos a marcar con una tiza el punto más bajo del disco. Una vez que el disco se ha detenido, hacemos una pequeña marquita y vamos a repetir nuevamente esa operación varias veces. Si todas las marcas que les hemos hecho al disco coinciden, pues significa que ese disco tiene un exceso de peso en ese punto. Y tenemos dos alternativas: o quitamos masa en ese punto o agregamos masa en sentido contrario. Esas son las dos alternativas que tenemos. Si las marcas no coinciden cuando lo hemos hecho rodar, significa que ese disco está estáticamente balanceado. Claro, es una forma empírica muy funcional y muy acertada. Sin embargo, pues requiere bastante paciencia para ello. Volvamos a nuestro eslabón en forma de V, el que habíamos hablado hace un momentito ahí arriba. Pues ese sistema de masas puntuales concentrados en el centro de gravedad. Si nosotros queremos balancear ese eslabón que teníamos en la imagen allá arriba, pues tenemos que agregar un contrapeso. Ese contrapeso o esa masa de balanceo podemos ver en la imagen que se representa como MB. Y nuestra idea es ahora calcular justamente el punto y el valor exacto de esa masa de balanceo para lograr que el centro de gravedad global, como lo podemos ver por aquí, ese centro de gravedad global vaya directamente al punto de rotación. Si el centro de gravedad global va directamente al punto de rotación, entonces hemos eliminado el desbalanceo que tenemos. Vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. Solamente me retroalimentan que puedan ver la pizarrita. Sí, se ve, ingeniero. Listo. Nuestro eslabón en forma de V es el que podemos ver por acá. Y para poderlo modelar en nuestro diagrama de cuerpo libre, pues asumimos que la masa está concentrada en el centro de gravedad, tanto para el segmento número 1 como para el segmento número 2. Si tenemos nuestra masa concentrada en el centro de gravedad y unido por una varilla de masa despreciable al punto pivote o punto de rotación, en ambos casos, y calculamos nuestro centro de gravedad global, ese centro de gravedad global está desplazado del punto de rotación. Lo podemos ver por aquí, ¿verdad? Centro de masa o centro de gravedad global en movimiento y está desbalanceado. ¿Cómo debemos de hacer nosotros para balancearlo? Pues debemos de agregar una masa de balanceo.
esa masa de balanceo tiene que ser opuesta al centro de gravedad global, completamente opuesta. Nuestras imágenes, jóvenes, son correcto, tiene que estar a 180 grados del punto de desbalanceo. Entonces, aquí como que no encaja con los 180 grados, ¿verdad? Porque las imágenes solo son representativas. Realmente, tendría que estar justamente, digamos que pudiéramos dibujar una línea recta por aquí, que yo no lo puedo hacer aquí en la pizarrita, tendría que estar como por acá, ¿verdad? Nuestra masa de balanceo, a 180 grados del punto de desbalanceo. Entonces, nuestro centro de gravedad global va a ser redirigido al punto de rotación agregando una masa de balanceo a 180 grados, completamente opuesta. Sin embargo, recordemos un detalle. Por aquí tenemos una masa rotando. Masa número 1 se va a encontrar con un radiovector, la distancia que hay del punto de rotación al punto donde está el centro de gravedad, va a ser nuestro radiovector. Vamos a asumir que tenemos una velocidad angular constante. Y usted dirá, ¿y qué pasa cuando no tenemos una velocidad angular constante? Ojo con esto. Cuando nosotros queremos balancear un elemento y se coloca en una máquina de balanceo, la máquina de balanceo gira con velocidad constante. Se balancea el sistema. Si después, en la operación real que va a desempeñar ese mecanismo o ese elemento tiene velocidad angular constante o no, ya está balanceado. O sea, nuestra máquina de balanceo va a girar con velocidad angular constante para poder balancear el elemento. Si después el elemento ya funcionando, donde debe de funcionar, tiene velocidad angular constante o no, no es importante, porque ya está balanceado. ¿Qué es lo que sucede con la rueda de un vehículo? Cuando nos quitan las ruedas del vehículo y lo colocan en la máquina computarizada esta de balanceo, esa máquina gira con velocidad angular constante y, ojo, velocidad angular constante con una frecuencia relativamente pequeña. Ahí gira 10, 15 segundos y es suficiente tiempo para determinar dónde se debe de agregar la masa de balanceo. Cuando la montamos nuevamente al vehículo, pues nuestro vehículo no va a girar constantemente la rueda, aceleramos, frenamos, arrancamos, pero como la rueda ya fue balanceada, no importa que nosotros cambiemos la velocidad o la frecuencia de giro de la rueda, ya está balanceada. Pero la máquina de balanceo gira con velocidad angular constante para determinar los puntos donde se debe de balancear. Entonces, nuestra masa, 1, al girar con una velocidad angular constante, pues va a generar una fuerza centrífuga. Recordemos que esa fuerza centrífuga es exactamente igual a la fuerza centrípeta que se genera. ¿Cuál es la diferencia? La dirección. Pero nuestra fuerza centrífuga y nuestra fuerza centrípeta van a tener exactamente el mismo valor, pero sentidos contrarios. Entonces, si agregamos ya la masa de balanceo previamente calculada a 180 grados del punto de el centro de gravedad global, nuestra masa quedará balanceada. Entonces, aquí tenemos nuestro modelo, digamos nuestro modelo para efecto del diagrama de cuerpo libre, y por último ya nuestro modelo físico, o sea, digamos un eslaboncito más en sentido contrario. Pero esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Vamos acá arriba, haré un poquito más despacio. ¿Cómo lograremos la situación? Recordemos que nuestra segunda ley de Newton establece que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Sin embargo, si nosotros tomamos nuestra segunda ley de Newton para este efecto, podemos hacer un simple despeje, como nos proporciona el principio de D'Alembert.
D'Alembert lo único que hizo fue despejar nuestra segunda ley de Newton, que ya conocemos de siempre, e igualarla a cero, para considerar un sistema estático. Entonces, aunque el sistema esté en movimiento, nosotros hablaremos de un sistema estático, porque la sumatoria de fuerzas para nosotros, al final de cuentas, va a ser igual a cero. ¿Qué sucede en nuestro diagrama por aquí? Pues que se van a generar tres fuerzas, debido a la masa 1, debido a la masa 2 y debido a la masa de balanceo. Nuestra sumatoria de fuerzas igual a cero. Y solo consideraremos nuestras fuerzas de inercia. Entonces tendríamos negativo M1 por la aceleración 1 menos M2 por la aceleración 2 menos la masa de balanceo por la aceleración de balanceo. Y esto es igual a cero. Esas aceleraciones son aceleraciones centrípetas. Recordemos que la aceleración centrípeta va dirigida hacia el centro. Y la aceleración centrípeta, aprendimos allá por física 100, y también en dinámica, que la aceleración centrípeta es igual a b cuadrado sobre r. Y esa velocidad lineal, también aprendimos, que era igual a omega r elevado al cuadrado. De tal manera que nuestra aceleración centrípeta, si transformamos un poquito por ahí, omega cuadrado r. Ese 2 me quedó más horrible de lo normal. Omega cuadrado r. Y aquí tendríamos nuestra aceleración centrípeta. ¿Qué sucede para cada una de las masas? Pues negativo m1, omega cuadrado por r1, menos m2, omega cuadrado, r2, menos masa de balanceo, omega cuadrado, por el radio o radiovector de balanceo. Como las tres masas están girando a la misma velocidad angular, claro, pertenecen al mismo elemento. Este es un solo elemento unido. Es un solo eslabón en rotación pura. Es un solo elemento rotando. La velocidad angular es la misma. Perdón, aquí hay un errorcito de dedo. Puse el cuadradito abajo y es un cuadradito arriba. Omega cuadrado. Cancelamos nuestro omega cuadrado. Por lo tanto, nuestra ecuación tendríamos mb rb es igual al negativo de m1 r1 menos m2 por r2. Nuestra ecuación, pues, o nuestros radiovectores están ubicados en el plano XY. Al estar ubicados en nuestro plano XY, pues obviamente tendríamos mb rbx igual al negativo de m1 r1x menos m2 r2x. Y exactamente lo mismo para y, mb rby igual al negativo m1 r1y menos m2 r2y. Una vez que tenemos nuestra masa de balanceo, componente X y componente Y, para nuestras masas de balanceo, masa radio de balanceo, pues lo que encontramos es su magnitud, ¿verdad? Pero eso ya lo sabe usted porque lo aprendimos desde el colegio. Voy a hacerlo más chiquitirrín por aquí. MB, RB, y utilizamos nuestro teorema de Pitágoras. Tendríamos MB, tengo bien lenta la pizarra, no sé si en internet. MB,
RBY. Esto elevado al cuadrado. Y obviamente sacamos pues, nuestra raíz, nuestro teorema de Pitágoras de siempre. Pero como es un vector, recuerde usted que el vector también tiene dirección u ubicación, como usted quiera llamarlo. Y la ubicación de un vector, pues la hacemos a través de la tangente inversa. Entonces tendríamos MB, RBY, tal cual lo hemos aplicado desde vectores y matrices, MB, RBX. Estas serían nuestras ecuaciones para poder encontrar nuestra masa de balanceo. Y si tenemos más masa rotando, pues exactamente la misma historia. ¿Qué pasa si el ejercicio nos da el peso? Pues si el ejercicio nos da el peso, también es la misma historia. Imagínense que el ejercicio nos esté dando el peso. Puede ser más fácil para nosotros. MB, RB, M1R1 menos M2R2. Si usted ya tiene el peso, pues no se complica. Si usted agarra esta ecuación y la multiplica por la gravedad, la respuesta sería peso en B, multiplica toda la ecuación por la gravedad, W1 por R1 menos W2 por R2. Y la misma historia habría que descomponer para X y para Y. Sería exactamente lo mismo. Descomponemos para X y para Y. Entonces, nuestra ecuación es relativamente sencilla en esta oportunidad. Bien, veamos por aquí. Nuestro ejemplo número 1 del libro. Nuestro ejemplo número 1 pues está orientado básicamente a la misma imagen que tenemos por acá. Y nos dice que la masa es de 1.2 kilogramos y que la masa por acá es de 1.8 kilogramos y nos dan las ubicaciones radiales de las masas. Pues si tenemos esta masa por aquí y tenemos nuestra ecuacioncita por ahí a la par, creo que todavía logran ver bien ahí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Listo. Vamos a ver, 10 minutitos para que usted tome los datos que tenemos por acá, ahí en su cuadernito. No sé si puedo correr un poquito más la pantalla hacia un lado para que ustedes tengan un poquito más de acceso. Bueno, ni modo, suficiente con aplicando esto para X y para Y. Regreso en un momentito porque escucho más ruido de la cuenta allá afuera y tengo que ir a silenciar un poco a esta gente. Vamos viendo por aquí entonces los datos que tenemos del ejemplo 1. Nuestra ecuacioncita de balanceo. Aquí solamente son dos masas, ¿verdad? La masa 1 y la masa número 2. Pero si tuviéramos 4 o 5 masas, funciona exactamente igual. Regreso en un instante.
Vamos a ver por aquí cómo está el asunto. Nuestra masa de balanceo. Sabemos entonces que MB, RBX, se da igual al negativo de la masa número 1 multiplicado por ese radiovector de 1.135, como es para X coseno de 113.4 grados, más nuestra masa de 1.8, el paréntesis por acá, nuestra masa de 1.8 multiplicado por ese radiovector 0.822 coseno de 48.8 grados. ¿Qué pasa para Y? Pues para Y pasa exactamente lo mismo. MB, ahí en la calculadora es hasta más sencillo, un solo tirón, ¿verdad? Negativo 1.2 por 1.135 seno de 113.4 grados más 1.8, 0.822 seno de 48.8 grados. Ustedes me dicen. En X me da negativo 0.4336. No sé si usted le da ese dato. Vamos a ver qué nos dicen los demás. 43.36. A ver qué nos dicen los compañeros por ahí. Estos chavos yo creo que fueron a ver el partido. Y en Y me da negativo 2.5859. No sé si así está correcto. En el primero, no sé, me da otro valor, pero negativo 6.286. Pero no sé si otro compañero puede ahí corroborar para que salgamos de la duda. Me puse a hacerlo y me da punto 43.37, ¿verdad? Una pequeña diferencia y una cosa. A mí me da 1.51. Voy a rectificar bien el dato. A mí me da igual que usted, ingeniero. Vamos a ver. Igual también. 43, 36, 81. 37, bueno, es una cosa poca. Y el de Y me dijeron que era de Negativo 2.5859. 36.32 me da a mí. Vamos a ver. Sí, sí. Es que yo lo vine y solo quité los cosenos y los puse por senos con su argumento. Fue lo que dije, de seguro algo me equivoqué. Y será que yo hice lo mismo, pero será que me equivoqué. Voy a rectificar, ¿no? Sí, vamos a ver. Rectifiquemos, es que esto así es. Por cualquier error de dedo. Inge, a mí me da 2.36, pero no sé si está bien. 36.33 me da a mí. 2.3632 me da a mí. Pero no sé. Para Y. Para Y. Pero no sé si está bien, pero positivo me da. Pero... Ah, no miento, me tiene que dar negativo, perdón, no puse el negativo al principio. 36. Para X sí me da eso, ingeniero, 0.4336, porque al meterlo todo de un solo en la calculadora sí da otro dato, no sé por qué. Sí, ingeniero, ahí por parte sí da negativo. Sí me da eso. Bueno, yo lo he metido un solo en la calculadora. Creo que no sé bueno los paréntesis, por eso es que tengo el error. Ah, tal vez sí, ese. Ingeniero, en el segundo es BY, ¿verdad? Cierto, gracias. Gracias. Y. Siempre verifiquen las respuestas, jóvenes, por cualquier error de dedo, ¿verdad? Eso es importante.
verifíquelo, hágalo 2 veces por cualquier cosa, ¿verdad? Claro, y como decíamos hace un momento, pues tenemos que calcular la magnitud. MB, RB. Pues usted utiliza su Pitágoras de siempre. Aquí el signo no es relevante, el signo negativo, porque recuerde que al elevarlo al cuadrado, ese signo inmediatamente desaparece, pues. Entonces, 2.62 me da la magnitud. 2.62. Vamos a ver. 62.20, ¿eh? 62.20, ok. $2.6220 kilogramo metro. La respuesta tiene sentido. Vamos a ver qué nos dicen los demás por cualquier error de dedo. La dirección me da 9.51 grados. 9.51, ok. Recordemos que en esto es la tangente inversa. Yo normalmente recomiendo que usted utilice el valor absoluto. Ojo con eso. Sería negativo 2.3633. Dividido entre negativo 0.4336. ¿Cuánto me dijo que le... Ingeniero, la magnitud a mí me ha dado 2.4027. A mí también. Bueno, ya ve, por eso les digo que hay que verificar. Igual a mí. Bueno, ya ve, es importante verificar. 4027 me dijeron. Sí. La dirección 9.51 grados. Dirección 951, ok. ¿Qué pasa con la dirección aquí? Porque estamos hablando del tercer cuadrante, ¿cierto? Sí. Entonces hay que ajustar la dirección. Ingeniero, la dirección me da 79.6034. Igual a mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí con esos datos? ¿Qué pasa? ¿A usted cómo le da? Y si le digo que me da 259.60, ¿qué me dice? Ah, pues ahí está. ¿De dónde apareció ese dato, jóvenes? ¿Cuál, ingeniero? El que La puse suma de los 180. la suma de los 180, ¿verdad? ¿Por qué le sumamos 180? Porque está en el tercer cuadrante. Porque está en el tercer cuadrante, pues. Obviamente su calculadora no le va a decir que está en el tercer cuadrante, ni le va a dar nunca 259. Su calculadora, así como me lo dijeron ustedes, Pésimo servicio. 7960. Pues de hecho ninguna calculadora se lo da. Creo yo que ninguna. ¿Eh? No, creo que ninguna. Entonces, usted tiene que ajustar la situación ahí. ¿Se acuerda cómo se ajusta, verdad? ¿O no recuerdan cómo se ajusta la situación? Me parece que lo hemos mencionado anteriormente. Digamos que este Sí, sistema, lo de los ángulos polares que mencionó la otra vez, ¿verdad? lo mencionamos, ¿verdad? En algún... Sí. No recuerdo para qué fue, pero sí lo mencionamos por ahí, ¿verdad? Cuando usted va a ajustar ahí sus ángulos, pues para el primer cuadrante usted no tiene ningún problema. El ángulo que le arroja su calculadora, pues llamémosle ángulo polar. Pues nuestro ángulo polar aquí sería 180 menos lo que le arroja su calculadora. Aquí sería su ángulo polar 180 más el ángulo de la calculadora, y por aquí sería 360 menos. Por si usted no lo recuerda, pues por ahí está eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa nuestra respuesta?
Nuestra respuesta es que debemos de colocar esta combinación, cualquier producto de una masa por su ubicación que nos dé este valor colocado a este ángulo, balancear el sistema. Algunos ejercicios ya nos dicen, bueno, vamos a ubicar nuestra masa de balanceo en tal posición. Entonces ya le dan el radio vector. Usted simplemente, o por lo menos la magnitud del radio vector, ¿verdad? Usted simplemente pasa a dividir y encuentra la masa. ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a un centro de estos de balanceo de llantas? ¿O se han fijado cómo se balancea la llanta de un vehículo? ¿Qué hace el operario ahí del lugar de balanceo? ¿Se han fijado en ese detalle o saben? ¿Qué son? Pues lo mete en un, podría decir, este tipo de cápsula y ahí se chequean en la computadora y si tiene algún tipo de movimiento hacia otro lado le ponen unas pequeñas masas. Le pone las masas. Pero antes de ponerlo a girar, el operario mide el radio, o por lo menos no hace falta medirlo porque ya está impreso en la llanta, ¿verdad? El ring 14, 15, 16, 20. Entonces, él verifica el tamaño del ring. ¿Para qué? Para saber dónde va a ubicar la masa de balanceo. Entonces, normalmente nos dan la ubicación de la masa de balanceo. Como preámbulo para la siguiente clase, cuando balancean la rueda, también miden el ancho del ring. Porque es importante saber dónde va a ir la masa 1 y la masa 2. Pero eso será la próxima clase. Ahorita nos interesa saber que esa medición que hace el operario, o por lo menos chequea el tamaño del ring, porque ahí está impreso pues, en la rueda, ahí dice la rueda, por decir un número cualquiera, que son de las llantas más comunes, la 205, 70, 14, por ejemplo, que es bastante común, la de los rapiditos. Entonces, esa RB, que es el radio, ya sabemos dónde está el radio o el valor del radio de balanceo. Pasamos a dividir y encontramos la masa de balanceo. Pero como aquí el ejercicio nos dio estos datos, nada más, cualquier combinación de la multiplicación de la masa por su ubicación, pues sí, por su ubicación radial, que nos dé esta multiplicación, balancear el sistema si lo ubicamos en el plano en esta posición. Entonces podríamos tener infinidad de respuestas. Digamos que el radio de balanceo fuera 2, entonces la masa tendría que ser ¿de cuánto? De 1.10 para balancearlo, ¿verdad? Por decir un ejemplo. Entonces la combinación masa-radio la tenemos por acá y la ubicación está justamente acá. Entonces este es el balanceo estático. Un problema bastante simple. Bastante simple. Bien. Hasta ahí estamos bien, chavos. Hasta ahí estamos bien. Continuemos entonces. Haremos un segundo ejemplito. ¿Y los aficionados a qué hora es el partido, dicen? Ahorita. A las 7 en punto. Sí. Bueno, pues les voy a tener que robar unos minutos de partido. Bien. Vamos a hacer el problema 4 de nuestro libro. Y habla de un ventilador. Al inicio mencionamos que un ventilador aplica para lo que es un balanceo estático, no un blower, chavos. Un blower, su distancia axial es bastante grande, necesita un balanceo dinámico. Pero un ventilador común y corriente, como decíamos al inicio, las hélices de un avión, no de turbina, ¿verdad? Unas hélices de un avión pueden ser balanceadas estáticamente y eliminar lo que es las vibraciones. Si usted ha tenido alguna vez un ventilador que se le ha quebrado algún pedacito de su aspa, sabe que inmediatamente empieza a vibrar. De hecho, algunos ventiladores de baja calidad vienen vibrando ya de fábrica, porque sus hélices no fueron balanceadas antes de ser montadas. Eso es problemático, ¿eh? El ejemplo que vamos a desarrollar ahorita no es para nada real.
aunque lo propone nuestro libro de texto y todo lo que usted quiera, pero el ejemplo no es real desde ninguna perspectiva. Y se dará cuenta al final por qué no es real. Para empezar, si usted compra un ventilador de techo y viene desbalanceado, creo que lo devolvería inmediatamente. Los ventiladores de techo así comerciales traen cierta holgura al momento de instalarse en los tornillos para que podamos mover un poquito la posición de las aspas por si tiene algún ligero desbalanceo. Normalmente, y si es de buena calidad, viene balanceado de fábrica. No hace falta andar jugando con él. Solo se atornilla y démosle. Si es un ventilador barato, es otra historia, ¿verdad? Bien, pues tenemos un ventilador de techo, tiene 3 aspas rectangulares equidistantes entre sí y nos dan las dimensiones de las aspas. La longitud, perdón, cambio de marcador. La longitud, 1.5 pies, nos dan el ancho, pero eso no es relevante para efectos de cálculo, a menos que nos dieran la densidad o el peso específico y tengamos que calcular nosotros el peso de las aspas, que no es este caso. Entonces, el ancho de cada aspa no es relevante. Y el fabricante dice que pesan 2 libras cada una. Sin embargo, hay una tolerancia a la fabricación de más o menos el 5%. Tolerancia no muy aceptable. Les repito, cuando el fabricante fabrica las aspas, las pesa, las mide, las balancea, las ajusta, si no, no pasa el control de calidad. Pero en este caso hay un error de más o menos 5% en el peso. Y dice que la precisión del montaje varía la ubicación del centro de gravedad con respecto al eje de rotación en más o menos el 10% del diámetro de las aspas. Terrible la situación. Esa parte es la más terrible. El 10%, cambiar el centro de gravedad del 10% del diámetro es una barbaridad sin precedentes. Ok, verifiquemos algunos datos primero. Las combinaciones que pudiéramos analizar nosotros en este ejercicio son diversas. ¿Por qué razón? Porque nos dice que tenemos una variación en el peso, tenemos una variación de más o menos 5%. Eso significa que las aspas pueden tener 5% más de peso o 5% menos de peso. Pueden ser todas o no todas. Por ejemplo, aquí analizamos donde el peso número 1 es igual a 2 libras más el 5%. Y lo podemos ver por aquí, mire. Estamos analizando que el peso número 2 es igual a 2 libras menos el 5%. Lo tenemos por aquí, mire. 1.9 libras. Usted tiene su calculadora ahí para que verifique. Y estamos hablando que el peso número 3, 2 libras, que es el peso nominal del fabricante, menos 5%. No es la única combinación. Pudo haber sido que esta hubiera sido de 2.1, esta de 0.9 y esta de 2.1. Hay diferentes combinaciones. Nosotros estamos tomando esta que tenemos por acá. Bien, si este es el caso, pues entonces vamos a balancear nuestro ventilador. Y terminemos de leer el ejercicio porque hay un dato importante más. Dice, calcula el contrapeso de acero más grande necesario colocado a un radio de 2 pulgadas. Lo que nos están dando es el valor de RB. Ahí colocaremos nosotros nuestra masa de balanceo o nuestro peso de balanceo. Y nos dice que el radio mínimo, donde están ubicadas las aspas, se encuentra a 6 pulgadas.
si usted ha visto un ventilador de techo, creo que todos lo hemos visto, ¿verdad? Un ventilador de techo tiene una masa central, que aquí la he colocado con este círculo. Esa masa central tiene un radio de 6 pulgadas y a partir de esa masa central nosotros atornillamos las aspas, o sea que los tornillos de las aspas van justamente aquí. Esta es la masa donde va el rotor, perdón, donde va el estator, y aquí atornillamos nosotros nuestras aspas. Las aspas miden 1.5 pies, 18 pulgadas, atornilladas a partir de este punto. Quiere decir que nuestro centro de gravedad es de 15 pulgadas, ¿cierto o no? Analice la situación. Las aspas miden 1.5 pies, 18 pulgadas, y están ubicadas a partir de este punto, que tiene un radio de 6 pulgadas. ¿Es correcto que el centro de gravedad esté a 15 pulgadas? Analícelo, tómese su tiempo, dígame si entiende ese pedacito. ¿Podría repetir, ingeniero, por favor? Claro que sí. Cada aspa mide 1.5 pies, lo dice el ejercicio. 1.5 pies, pues son 18 pulgadas. Pero las aspas no están atornilladas en el centro de rotación. Están atornilladas a partir de estas 6 pulgadas que dice aquí, mire. Si usted tiene un ventilador de techo cerca, pues se da cuenta que las aspas no se atornillan aquí, en el punto de rotación, sino que tenemos una masa central y atornillamos justamente en este punto. Quiere decir que del centro de rotación a este punto son 6 pulgadas. Y desde este punto, aquí inicia el aspa, desde este punto hasta este punto es la longitud de nuestra aspa. Entonces verifiquemos si realmente nuestro centro de gravedad es correcto. El centro de gravedad son 15 pulgadas a partir del punto de rotación. Vamos a ver. ¿Se entiende ese pedacito? ¿No se entiende? Longitud del aspa, atornillada a 6 pulgadas del punto de rotación. Centro de gravedad, a partir del punto de rotación, 15 pulgadas. ¿Entendemos esa parte, chavos? Sí, sí. Ahora sí, comprendemos ese puntito. Ok. Si tenemos 3 aspas. Ingeniero, yo no comprendo lo de los 15, ¿sí? Bueno, vamos a mancharle un poquito el dibujito por aquí para que seamos tal vez un poco más claro. Recordemos que si el aspa mide 18 pulgadas, su centro de gravedad está a 9. ¿Es correcto? Sí. A 9 a partir de este punto. Es correcto. Pero a partir del centro de rotación, aquí tenemos 6 pulgadas más. Ah, ok. Ok. ¿Cierto? Sí, es correcto. Entonces, nuestro centro de gravedad medido a partir del centro de rotación sería 15, ¿verdad? Ah, correcto. Sí. Entonces, claro, estamos hablando en el caso de que es una hélice homogénea y todo el asunto de 18 pulgadas de longitud, su centro de gravedad está en el centro, pero el centro de gravedad medido a partir del punto de rotación, 6 pulgadas, más 9 pulgadas, 15 pulgadas. Ahora sí. Sí, ingeniero. Listo.
Recordemos que son 3 aspas. 360 grados entre 3, pues 120, 120, 120, 360. ...120 una de la otra. Nuestros radiovectores, entonces, para el peso número 1, nuestro radiovector R1 sería 15 pulgadas, pues a un ángulo de 0 grados. Nuestro radiovector R2, pues también son 15 pulgadas, todos los radiovectores son igualitos, a un ángulo de 120 grados. Y nuestro radiovector R3 también son 15 pulgadas, a un ángulo de 240 grados. Si volvemos a la imagen, miren, los centros de gravedad todos son iguales, 15 pulgadas. La misma distancia que tenemos desde aquí hasta aquí es la misma distancia que tenemos, pues, del centro de rotación hasta acá. Nuestros radiovectores o vectores de posición de los centros de gravedad, pues son igualitos. ¿Qué nos queda? Pues comenzar a meterle datos antes de que se nos descargue la computadora. Ahora ya se mira un poquito la descarga, ¿verdad? Entonces veamos, nuestros radiovectores ya se alegraron porque ya lleva la mitad de la carga. Esta aplicación de Meet consume más energía que Zoom, no sé por qué, pero sí consume más energía, pero no importa. Si tomamos nuestra ecuación anterior, recordemos que tenemos MB, RB, decíamos en el ejemplo anterior, que era negativo M1 por R1 menos M2 por R2 menos M3 por R3, en este caso porque son 3, ¿verdad? 3 aspas. Y decíamos que si multiplicamos por la gravedad, pues tendríamos peso de balanceo por el radio de balanceo igual a negativo peso 1, radio 1, menos peso 2 por radio 2, menos peso 3 por radio 3. Entonces, ahí en su cuadernito, calcule usted el peso en B por RB en X, tomando en consideración los datos que están arriba. El peso en B por RB en Y. Vamos a ver. Bueno, no olvide estos detalles. 2 libras más 5%. Eso significa, creo que no dejé espacio para eso, entonces lo colocaré por acá. 2.1 libra. 2 libras menos 5%, pues 1.9 libras. Por acá también sería 1.9 libras. Vamos a ver cuánto nos da el peso de balanceo por el radio de balanceo en X y en Y.
-3 me dio a mí en X. -3 para X. En este caso sería -3 libra pulgada. -31.5 me dio. Para Y. Ah, no, permítame. No había tomado en cuenta una cosa. Ahora me dio 0 esta cuestión. Inge, a mí me da Claro. 0 también. No sé si está bien 0. 0, ¿no? Cero libras pulgada. Claro, aquí está más que sencillo calcular el peso WB, o sea, la magnitud, ¿verdad? La magnitud del vector. Más que simple. 3 libras pulgadas. ¿A qué ángulo? A 180. Sería 180 grados, ¿verdad? A 180 grados tendríamos acá. Estaba sencillo, bastante sencillo. Sin embargo, el problema no termina aquí. ¿Por qué razón? Porque tenemos una restricción más. Nuestro primer conflicto era establecer que los pesos no eran iguales. Si los pesos fueran iguales en nuestras aspas del ventilador, no habría desbalanceo. ¿Es correcto eso, jóvenes? Imagínense los pesos iguales. Los centros de gravedad, todos a 15 pulgadas. Y ubicados simétricamente, ¿verdad que no habría desbalanceo? No. Mismo peso, misma ubicación radial, o mismo valor del radiovector, que es lo mismo, y ubicados nuestros pesos de manera simétrica. No hay desbalanceo. Es más, sería el ventilador perfecto. Imagínese usted. Los mismos pesos, ubicados simétricamente, 120 grados, mismo centro de gravedad, no hay desbalanceo. Pero no es el caso. Pero tenemos dos restricciones. La primera era saber que el peso de las aspas varía hasta más o menos 5%. Y la parte más crítica nos dice la precisión del montaje de las aspas varía la ubicación del centro de gravedad respecto al eje de rotación en más o menos 10% del diámetro de las aspas. ¿Cuánto es el diámetro de las aspas, chavos? ¿Cuánto es el diámetro de las aspas? ¿Diámetro al que giran, ingeniero? O Sí, sí, correcto, el diámetro en el que giran. sería la distancia que está hasta el centro de gravedad, quizás. ¿El valor? Que está hasta el centro de gravedad, quizás, ¿o no? Pues sí, pero el valor numérico, ¿cuánto es? 15 pulgadas. ¿No sería 48?
Oh, ya. 48, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí son 24, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces nuestro día, y este sería el radio de giro, centro de rotación, extremo del aspa, 24 pulgadas. Quiere decir que el diámetro es de 48. Y ese 48 por 10% equivaldría a 4.8. sería 4.8, ¿verdad? Tendríamos por ahí un 4.8. ¿Qué significa ese 4.8 para nosotros? 4.8 pulgadas. Nuestro centro de gravedad está desplazado 4.8 pulgadas. Eso es lo que dice el ejercicio. Si volvemos a leer por aquí, dice la precisión del montaje de las aspas varía la ubicación del centro de gravedad con respecto al eje de rotación. O sea, nuestro centro de gravedad está desplazado con respecto al centro de rotación el 10% del diámetro. Léalo si quiere usted por ahí, mire. Ahí está, ¿eh? Está desplazado el 10% del diámetro. A eso le vamos a llamar nosotros una excentricidad. Tenemos por ahí una excentricidad. Si no tuviéramos esa segunda restricción, o sea, tenemos dos restricciones. Nuestro problema de que las aspas tienen pesos distintos y el otro problema de que el centro de gravedad esté desplazado. El centro de gravedad tiene un desplazamiento de 4.8 pulgadas. Eso es más grave. Yo boto el ventilador y compro otro. Por eso les decía que no es un ejemplo real. Si hubiera un problema de excentricidad, o sea, que el centro de gravedad esté desplazado, es 1 milímetro de repente, pero 4.8 pulgadas es una barbaridad terrible. Por eso el problema no es real, pero terminémoslo para que usted se dé cuenta que es menos real todavía la respuesta. Entonces la excentricidad es porque nuestro centro de gravedad está desplazado del centro de rotación. Y dice, ok, nuestro centro de gravedad es el lugar donde está concentrada toda la masa. En nuestro centro de gravedad donde está concentrada toda la masa. Por lo tanto, nuestra excentricidad, tendríamos por ahí nosotros, cambiémosle de color, en rojo, dejémoslo. El peso total para nosotros, por esa excentricidad, ¿cuánto es el peso total de las aspas? Pues aquí lo podemos sumar 1.9, 2.1, 1.9. Tendríamos un total de ¿cuánto? 5.9, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, ingeniero. ¿Y por qué el peso total? Pues porque nos dice que el centro de gravedad del ventilador o del montaje, el centro de gravedad global, es la masa total. Nuestra masa total está desplazada 4.8 pulgadas. ¿Cuánto nos daría este otro desbalanceo?
28.32 libras pulgada. 28.32 libra pulgada. Quiere decir que tenemos dos desbalanceos. Miren. Un desbalanceo provocado por el peso disparejo de las aspas y otro desbalanceo por el desplazamiento del centro de gravedad en el montaje. ¿Cuánto sería nuestro desbalanceo total que debemos de corregir? O sea, la suma de ambos. ¿Cuánto sería nuestro peor escenario? Nuestro peor escenario corresponde a la suma de nuestros dos desbalanceos. Bueno, de corregir los dos desbalanceos sería más bien, ¿verdad? Ingeniero, y con este segundo desbalanceo, ¿no se toma en consideración una dirección como en el anterior, que tiene a 180 grados? Como el ejercicio nos dice que consideremos el peor de los casos, entonces el peor de los casos es que un desbalanceo ahonde con el otro. ¿Es correcto? Como nos dice que consideremos la peor situación sería que uno contribuyera con el otro en el desbalanceo, pues, ¿cómo se lo explicaríamos más fácilmente? Que las dos situaciones se confabularan para empeorar. Esa sería la peor de las situaciones. Entonces el ejercicio nos dice por la peor de las situaciones, donde se confabulan los dos desbalanceos o donde hay que corregir los dos desbalanceos. Claro que se podría dar un caso donde un desbalanceo anule al otro, y eso sería bueno. Pero el ejercicio nos dice la peor circunstancia, el peor escenario, es que nos toque corregir los dos de manera simultánea. Entonces, al corregir los dos de manera simultánea, tendrían que sumarse, ¿verdad? Sería de 31.32 libra pulgada. En el otro caso que mencionó, ingeniero, en el que se anule, entonces sería la resta de ambos. Correcto, entonces sería el 28 menos 3. Un escenario un poquito más prometedor. Pero bueno, ahorita me imagino que los sumamos porque terminan siendo, como es el peor caso, ambos la misma dirección. Correcto. Entonces, puede darse el caso en el que no sea completo la cancelación y una completa suma. ¿Qué hacer en ese caso? Tendrían que darle un poquito más de detalle para que usted tome la determinación. Ok. ¿Entiende? O sea, el ejercicio nos dice que el peor escenario. Entonces nosotros estamos planteando el peor escenario. Si le pusieran un escenario más conservador, tendrían que darle alguna guía para que usted lo considere, pues. No sería así como que a matacaballo, como dicen por ahí. Tienen que darle alguna situación para ello, ¿verdad? Hablando de los peores escenarios posibles, hablaba la vez pasada con un estudiante que su trabajo es justamente corregir los desbalanceos en algunas maquinarias. Claro, nosotros estamos viendo la parte numérica, estamos viendo la parte donde se aplica la teoría y las leyes. En la empresa donde trabajaba este muchacho, pues no andan con este tipo de cuentos, sino que simplemente van y utilizan la parte práctica, una máquina para balancear, muy parecida a la que se utiliza en estos centros de alineamiento y balanceo para los vehículos. Pues me comenta él, se los cuento como experiencia, ¿verdad? Para la situación, me comenta él que tenían vibraciones en unos ventiladores. Los ventiladores servían para extraer polvo en la empresa y eran grandecitos, pues, que no recuerdo si me hablaba de 25 o 30 caballos cada uno y trabajaban de forma simultánea. Los ventiladores que extraen polvo, bueno, y aunque no lo extraigan, el ventilador que utilizamos en la casa eventualmente se llena de polvo y ese polvo genera desequilibrio en las aspas. No hace falta hacer mucho análisis para ello.
Lo primero que hicieron ellos fue desmontar los ventiladores, hacer la limpieza respectiva porque estaban llenos de polvo. Montan los ventiladores, ponen la máquina de balanceo, corrigen el del balanceo, que me dice él que era muy pequeño. El del balanceo era muy pequeño. Corrigen, montan los ventiladores, quedan balanceados y se van. Justamente van en camino y los vuelve a llamar la empresa donde ellos fueron a dar el mantenimiento, que la vibración continúa, igual o peor. Se imagina la situación, ¿verdad? Le dan el mantenimiento, la limpieza, balancean. Minutos después, la vibración está terriblemente... Pues hablando del peor de los casos, regresan ellos, apagan los ventiladores, obviamente, vuelven a someterlos a las mediciones de balanceo y las mediciones revelan que están balanceados. ¿Qué cree que sucedía? Resonancia entre ellos. La mínima vibración que genera uno se incrementaba con la del otro. Y eso causaba una especie de resonancia que así los hacía vibrar terriblemente. Solución al final, colocar algunas patitas de hule para reducir esa transferencia de esa pequeña vibración de los motores hacia el marco de referencia donde estaban atornillados. Entonces, imagínense, el peor de los casos, y ahí se dio con todos los balanceos habidos y por haber, mantenimientos, resonancia, no lo tenían considerado. Entonces, se los comento para que vea que a veces la teoría y la práctica, pues, tienen sus cosas buenas, pero no son exactamente lo mismo. Todo bien balanceado, todo bien bonito, y la poquísima vibración generaba resonancia. No recuerdo el número total de ventiladores, pero eran varios trabajando de forma sincronizada. Entonces, el peor de los casos. Pues el peor... ¿Por qué se llama la resonancia, ingeniero? ¿Cómo dice? Porque se llama la resonancia, vibraban en una frecuencia, ¿cómo es? La frecuencia de uno era incrementada por la frecuencia del otro. En la pequeña vibración que se genera. Recuerde usted que por muy buen balanceo que tengamos, siempre se van a generar pequeñísimas vibraciones. En este caso, las vibraciones que afectaban eran las vibraciones que iban directamente, digamos, a donde estaban soportados los ventiladores. Y la vibración de uno era incrementada por el otro, y así de forma sucesiva. Uno generaba que el otro sí. ¿Sabe cómo se lo puedo comparar? Como el feedback de los equipos de audio. Usted se pone a hablar cerca del micrófono, cerca del parlante, perdón, con el micrófono, y genera resonancia. Más o menos así era la situación. Uno se encargaba de amplificar las vibraciones del otro. El peor de los casos, ahí se dio. Sucede, así de sencillo. Cosas relativamente simples, pero se dan. Las mediciones marcaban todo correcto, pero no consideraron en ese caso, pues, un detalle de repente un tanto imperceptible. Al final lo resolvieron así, buscando la manera de colocar soportes como patitas de hule en los soportes de los ventiladores para reducir la vibración, la poca vibración que generaban los motores, que no fuera transferido al punto de soporte, al punto de anclaje, para reducir, pues, o eliminar la resonancia. Entonces, el peor de los casos se concretó. Ya para cerrar, jóvenes, el valor de RB, el ejercicio lo proporciona, 2 pulgadas. Quiere decir que podemos encontrar el peso, que es lo que nos preguntan originalmente, el peso de balanceo, 31.32, dividido entre RB, pero el RB lo proporciona el ejercicio, 31.32 dividido entre 2. Y esto nos da 15.66. 15.66 libras.
ese peso de 1566 libras, que es nuestro peso para balancear completamente el sistema en el peor ensamble posible, en las peores circunstancias posibles, 15.66 libras, ubicado a 180 grados. Eso nos da nuestra respuesta. Recuerde que habíamos encontrado el 180 grados al inicio. Nuestro peor ensamble posible nos dice que debemos de agregar 15.66 libras a 180 grados. Insisto una vez más, ¿por qué no es real el ejercicio? ¿Cómo le va a agregar usted a un ventilador 15 libras para balancearlo? Cuando balanceamos la rueda de un vehículo, agregamos unas pequeñas plaquitas, unos pequeños contrapesos, y cuando la llanta está terriblemente desbalanceada, cuando el ring está maltratado, pues se le agregan pesas de 50, 75 gramos, no libras, ¿verdad? Para poder balancear la rueda de un vehículo en condiciones terribles. ¿Y cómo es que a un ventilador de techo le vamos a agregar 15.66 libras? No tiene sentido. Bote el ventilador, compre uno nuevo. No es real el ejercicio, pero para efectos de explicación del tema, funciona. Volviendo al tema de la parte práctica. En otra ocasión, haciendo un ejercicio, este mismo ejercicio, creo que fue el año pasado, el primer periodo del año pasado, iniciando la pandemia, pues les digo lo mismo que a ustedes, no es real, fuera de onda. Apareció un alumno que él también trabajaba en medición de vibraciones y nos mostró unos gráficos tomados en un blower. El blower, creo que la masa del blower era como cuestión de 600 kilos. Generaba vibración, había que balancearlo, había que someterlo a la máquina de balanceo, todo lo demás, ¿verdad? Y para corregir el desbalanceo, tuvieron que agregar pesos de 150 gramos en un blower de 600 kilos. ¿Y cómo es posible que en un ventilador de techo tengamos que agregarle esta barbaridad? No es un problema real. No es real. Por eso se los mencionaba al inicio. Para efecto de práctica, está bien. Pero desde el punto de vista real, no funciona. Entonces, conclusión, ya para terminar, antes de que se nos descargue la computadora, ¿no? Ya que venía del partido de fútbol estos chavos. Conclusión, en nuestro ejercicio tenemos dos situaciones importantes. La primera es que las masas o los pesos varían, no son idénticos. Si los pesos fueran idénticos, no tendríamos desbalanceo, estaría balanceado. Pero analizamos al inicio que algunos pesos variaban en más 5%, otros variaban en menos del 5%. Ahí hicimos el análisis y llegamos a esta conclusión que también es terrible. 3 libras pulgada es un balanceo terrible. No es real. Desde este punto tampoco es real. Es demasiada la cantidad de masa. 3 libras, estamos hablando de como 1.300, 1.400 gramos para balancear un ventilador. Y le hablo de que un blower de 600 kilos son 150 gramos. Entonces, esto no es real desde aquí. Luego teníamos un segundo problema, que es justamente este, en el desbalanceo. La excentricidad, o sea, nuestro centro de gravedad, se encuentra desplazado 10% del diámetro. Ese desplazamiento no tiene perdón. Bótelo. Pero resolvemos el ejercicio. 4.8, el centro de gravedad global, obviamente ahí está ubicado la masa total. El centro de gravedad global está ubicado la masa total. Y la masa total son 5.9 libras. Por ese desplazamiento, entonces tenemos que corregir ese balanceo. Ese balanceo ahondado al otro balanceo. Y como dice el ejercicio por acá, vamos a ver dónde es que dice el peor ensamble posible, donde se nos combinen las peores circunstancias de lo que dice el ejercicio, donde se nos combine el peor
desbalanceo por excentricidad con la peor combinación de las aspas. Preguntas, dudas, algo que no esté claro, algo que quiera que repitamos. Por los momentos todo bien. Todo bien. En el documento ahí les voy a recomendar, el documento que les voy a compartir, ¿verdad? Les voy a recomendar ahí un par de ejercicios de libro para que lo hagan. Como cuestión de práctica, esto es sencillo, bastante sencillo, ¿verdad? Solamente de interpretar lo que nos están dando. Está bien. Sus exámenes ya están listos. Creo que se lo vamos a compartir hoy o mañana, o más tardar, sus examencitos, para que ya puedan pues, ir tirando también ustedes sus proyecciones de cara a lo que falta, ¿verdad? Si no hay nada más, Ingeniero, dígame. yo no con este tema, pero sí quisiera que se me podría explicar lo que estábamos discutiendo hoy del triángulo. He hablado con algunos compañeros y dicen que llegan al mismo ángulo que le había mencionado. Vamos a ver de cuál ejercicio habíamos hablado, que de la tarea. El 11.5F. Permítame un segundo, conecto mi computadora porque estaba descargando. No sirvió el ultra ahorro de energía. Nunca lo activo. Vamos a ver aquí. ¿Y por qué tengo aquí activada la cuarta edición? Qué pena. Dejaré de compartir un momento la pantalla para ir a buscar el libro. No sé por qué tenía la cuarta edición aquí. Vamos a ir a buscar nuestro libro. Aquí está. Vamos a buscar y vamos a ver qué podemos hacer también por aquí en nuestro problema de tarea. Vamos a ver. Ok. Ok, estamos hablando del ejercicio de tarea. Usted me ha hablado del eslabón 2, creo, ¿verdad? Es correcto, el eslabón 2. En nuestro eslabón 2 dice que tiene una longitud de 17 pulgadas, 120 grados de inclinación. Y teníamos la otra situación por aquí que era de el radiovector, 6 pulgadas, 45 grados. Así es, ¿verdad? Sí, así es. Ok, vamos a ver si buscamos una pizarrita por aquí cerca y activemos una pizarra nueva y ver si podemos medio dibujar un poquito la situación por aquí para que veamos qué pasa en esa situación. Vamos a recapitular. Aquí tenemos nuestro punto 2. Y dice que el eslabón 2 estaba, ¿cuánto dijimos? 17 pulgadas. Sí, 17 pulgadas. 120 grados. Sí. Ahí disculpe mis dibujos rudimentarios. Aquí tenemos 17 pulgadas y el centro de gravedad se encontraba a... Estaba a 45 grados. 6 pulgadas, creo. Sí, 6 pulgadas a 45 grados.
digamos que era más o menos por aquí. 45 grados. Este es nuestro centro de gravedad. Y por aquí cerramos el triángulo. Así es la situación. Sí. Ok. Colocamos acá nuestro plano cartesiano, porque nosotros consideramos el plano cartesiano por aquí. Creo que me quedó muy derecho ese triángulo, ¿eh? Demasiado derecho. No sé si volverlo a dibujar mejor. Esto de dibujar aquí está arriba. Vimos que este era de 17. Por aquí tenemos 45. Creo que me quedó más o menos igual. Y por acá 120 grados. Centro de gravedad, 6 pulgadas. Y su pregunta realmente era... Era porque es que a mí el ángulo del vector R32 me daba 101.66. Lo que hacía era tomar los 180 grados y restarle la suma de 120 más 45, ¿verdad? Me quedaba 15 en la parte izquierda del ángulo de 45, fuera del triángulo. Aquí le queda 15 grados, claro, claro. Sí. Entonces, pasaba una línea horizontal imaginaria punteada y decía alternos internos, ¿no? Correcto. Correcto, correcto. Entonces, el ángulo beta ya lo había calculado previamente, me había dado, perdón, ese ángulo que yo lo llamé beta, la apertura del centro de gravedad entre los dos radios. Ese me dio 116.66 grados. Entonces dije yo, para eliminar simplemente solo respecto a esta línea horizontal imaginaria que tiene que estar paralela con el eje X, dije simplemente voy a restarle 116.66 los 15 grados que había encontrado de alternos internos. Y eso me daba 101.66, pero no sé si mi razonamiento está bien. Yo lo veo bien, le cuento, pero lo que no me cuadra es las inclinaciones. No me cuadran las inclinaciones de ello. ¿Y la imagen que tenemos en el libro? El ángulo a mí me da 95.77. Vamos a ver, la imagen del libro es la F, ¿verdad? Sí. 95 le da a usted. Pero ya el ángulo de R32. Correcto, el ángulo que está aquí. Sí. ¿Cuánto le da R32? A mí R32, vamos a ver. 13.44 a 95.77. ¿no? 1344, R32 Sí. da 1344. Sí, es correcto, a mí también es 13.44. 13.44 grados. Y el ángulo dice que da ese valor. No, R32, 13.44 es en pulgadas, la longitud. Ah, sí, perdón. Es que estamos hablando del R32, sí. 13.44 pulgadas. Yo estoy con el ángulo todavía, pero... Sí, yo le veo bien el razonamiento suyo. Sí. Vamos a calcular ese ángulo a ver cuánto nos da. Perdón, 116.66, como lo tiene usted ahí.
Entonces está correcto el 101.66 de apertura, ingeniero, del R32. Sí, yo creo que sí estamos bien ahí. Ah, ok. Y el compañero que le dio 94, 90 y tantos, ¿cómo obtuvo esa respuesta? Sí, ¿no? Lo hice con coseno, pero voy a revisar, tal vez tengo algo malo ahí. Sí, porque como dice el compañero ahí, bueno, ampliamos un poquito acá, creo que hice muy chiquito la imagen. Nos menciona por aquí, este ángulo que está por acá es alterno interno con este ángulo que está por aquí. El dibujo es que no está Ya encontré el error, ingeniero. Yo a puse escala. el 17 abajo, Aquí puso el 17. Ok. No, yo puse o sea, tenía que multiplicar coseno inverso de 13.44 al cuadrado más 6.44 al cuadrado menos 17 al cuadrado entre 2 por 6 por 13.44. Okay. Yo puse 17. El 17, ok. Sí, Ok, en la ley de cosenos. Pero sí, si este ángulo que está aquí mide 15, la línea recta son 180 menos 120 menos 45 es 15. Y esta